Calabrini Ortiz es un hombre que, como Jauretche, tiene facetas múltiples, ¿no? Desde el mundo de la poesía, del mundo de la literatura, el mundo del ensayo y también de la historia económica. Un hombre evidentemente de una sensibilidad muy peculiar, ¿no? Pensemos que él se dedicaba a la agrimensura, ¿no es así? Pero a la vez podía escribir un libro como ese El hombre que está solo y espera, que es muy difícil de clasificar ese texto, ¿no? Es un texto anterior al peronismo, pero él, con una capacidad intuitiva extraordinaria, observa que en esa Argentina de los años 20, de los años 30, está faltando algo, estamos careciendo de algo, que hay una situación de interrogación sobre el destino futuro, no sé si del conjunto del país en ese texto, pero sí por lo menos del hombre de la Pampa Húmeda, que ya no es el gaucho, ya no son los héroes del siglo XIX, ya es una persona distinta, ¿no? Es el producto de la inmigración europea de fines del siglo XIX y lo que es esta gran ciudad, mezcla, ¿no? de visiones, anarquismo, radicalismo, pero también pensar en italianos, en polacos, en españoles. Eso es Scalabrini. Pero esa sensibilidad lo lleva a él a ver también lo que es la estructura de dominación británica en la Argentina, que me parece que ese es un aporte sencillo, clarísimo y que no puede ser objeto de ninguna refutación, y lo vea a través de lo que es la historia de los ferrocarriles argentinos, mostrando cómo esa estructura dependiente que tenemos respecto de Gran Bretaña no solo fue una relación de subordinación hacia los ingleses, sino que además contribuyó decididamente a una deformación interna dentro de Argentina. No solo dependemos de Inglaterra, sino que además las características de los ramales británicos hicieron que la Argentina tuviera una conformación horrible desde el punto de vista de su integración. Y esa estructura de los ramales contribuyó a perpetuar eso que ya se había visto el 25 de mayo de 1810 en la lucha entre Buenos Aires y el interior, que se había visto posteriormente con las constituciones unitarias versus las ideas federales, que se había visto en 1880 con la federalización de Buenos Aires y que se perpetúa con esta estructura dependiente y deformante para nuestro país. Entonces, Scalabrini es un pensador nacional que no buscaba tanto como otros autores el tema de tan explícitamente tanto el tema de pensar el mundo desde la Argentina, sino que su propia sensibilidad lo llevó a una visión nacional, a una visión de denunciar lo que era la estructura de dependencia en la Argentina, en los ferrocarriles y en general en muchísimos temas económicos. Él, como agrimensor, era un hombre muy puntilloso, muy detallista, y es muy interesante ver las notas de él al respecto, ¿no? Es un hombre que, digamos, que es muy fácil decir, bueno, veamos la estructura de dominación. Eso es una frase. Él trataba de observarla eso en todos y cada uno de los hechos de la estructura económica argentina. Y me parece que en ese sentido Scalabrini también es un autor que ha influido decisivamente en nosotros. No dejó una escuela como es Ramo, una corriente política como es Ramo, no ha sido el historiador que ha sido, por ejemplo, Puigros, no ha sido el hombre sabio que fue Hernández Arregui, pero él aportó esa otra pensamiento o ese otro esquema, hablar muy clarito sobre lo que significaba esa dominación británica y a la par ahondar en lo que es la mentalidad nuestra, la mentalidad de los argentinos, y mostrar carencias y potencialidades.